Dos, uno, adelante. Hola, buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo de Morena Socialista. El día de hoy, como pues todos los martes, estaremos realizando una videocharla pues con el objetivo pues de seguir contribuyendo con la formación política dentro del movimiento, pero sobre todo dándole una perspectiva marxista, una perspectiva desde el materialismo histórico. Y el día de hoy pues vamos a tener el tema de la Revolución Rusa y la Guerra Civil. Me parece que es un tema pues muy interesante para analizarlo desde el punto de vista histórico. Nuestro compañero Gil Mayorga pues nos va a dar el tema el día de hoy. No sin antes, compañeros, pues recordarles que pues ojalá nos puedan apoyar dándole pues like al video, compartiendo, dándole me gusta, ¿no? En general, todo tipo de interacción aquí con la página de Facebook es muy importante. También recordarles que tenemos el canal de YouTube, Morena Socialista. Ahí también estamos subiendo los videos, todos los videos retransmitidos que hacemos aquí para tener ahí el respaldo. Ahí se encuentran todos. De hecho, creo que ya Facebook nos está eliminando estos videos recientemente. Ya algunos están siendo eliminados de la página de Facebook, pero en YouTube siguen ahí de respaldo. Morena Socialista, ahí nos encuentra para que también se metan al canal de YouTube, le den me gusta, se suscriban al canal, comenten y cualquier interacción pues es muy importante. Recordar pues estas charlas están dirigidas tanto a los compañeros de Morena, pues así también como a los compañeros pues que se reivindican socialistas y comunistas dentro del movimiento, ¿no? Entonces, pues sin más, dejamos a nuestro compañero Gil Mayorga para que nos pueda dar una breve introducción del tema y después pues abriremos la respectiva ronda de participaciones, dudas, comentarios o lo que quieran aportar aquí con los compañeros que estén conectados en el Zoom. Pues adelante, Gil. Sí, gracias Edgar y buenas noches a todos los que nos acompañan. Justo vamos a tratar un tema, pues que es interesante, ¿no? Que es parte de nuestra serie de videos sobre la guerra, bueno, la Revolución Rusa. Empezamos con la del 1905 y así. Nos hemos continuado con los distintos episodios. Pues hoy toca precisamente la parte de la guerra civil. La guerra civil siguió inmediatamente a la revolución, o casi inmediatamente. Podremos decir que la primera episodio fue el intento de insurrección de Kerensky, la llamaron la Kerenskiada. O sea, Kerensky se puso al mando de algunas tropas e intentó pues revertir la revolución. Fue en los primeros días de la revolución bueno, la toma del poder por los bolcheviques. En octubre del 1917, recuerden, es el calendario juliano, el calendario gregoriano es noviembre de 1917. Y lo que podemos ver es Kerensky insurrecciona algunas tropas, intenta pues sí, lanzarlas contra los recién creados órganos soviéticos, pero pues no lo logra. O sea, sus tropas incluso se desmovilizan, se desmoralizan al intentar avanzar sobre Petrogrado. Y Kerensky huye. Kerensky no va a ser capturado, o sea, logra huir, llega a Estados Unidos y muere en época tardía, o sea, Kerensky muere en 1970, o sea, mucho tiempo después de la revolución. Quién sabe a qué se dedicó, ¿no? O sea, como para investigarse. Pero bueno, entonces va a dar comienzo conforme los bolcheviques van pues haciéndose con los hilos del poder, van precisamente creando los órganos de poder soviético y van avanzando y creando los soviets y digamos ya como órganos de poder estatal a lo largo y ancho de Rusia y se crea la Unión Soviética. Pero durante este proceso los elementos remanentes del viejo régimen, no se quedan así, digamos, con los brazos cruzados. Muchos huyen, o sea, es cierto, muchos huyen, muchos rusos blancos, así llamados, se van a encontrar en Europa, se van a encontrar en Estados Unidos, etcétera. Pero, algunos se movilizan, incluso militarmente empiezan a organizarse.
Lo que es patente es, bueno, no vamos a hacer como toda la cronología, ¿no? Es un proceso largo, duró pocos años, o sea, la guerra civil en Rusia no duró una época tan larga. Los hechos principales ocurrieron entre 1918 y 1920 más o menos. Quizás las últimas reverberaciones fueron hasta el 21, pero o sea, fueron unos pocos años, pero pues fueron años muy sangrientos, muy cruentos. O sea, el poder soviético tuvo que enfrentarse a los remanentes del viejo régimen, o sea, el viejo ejército, los viejos oficiales, las viejas grupos y élites del poder zarista. En este proceso, lo que vino a ocurrir fue que se organizaban grupos de tropas liderados por oficiales y militares del viejo régimen e intentaron formar frentes, pero lo hicieron fuera de los centros de acción, o sea, política, que eran Moscú y Petrogrado, o sea, fueron en zonas limítrofes y apelando a grupos de ejército más vinculados a la vida rural o más apartados de la revolución. Entonces, intentaron así avanzar hacia los centros del poder, o sea, avanzar hacia Petrogrado, lanzaron ofensivas como las de Yudenich y avanzaron, por ejemplo, hacia Moscú. O sea, hubo otras ofensivas ahí. Lo que sí es de llamar la atención es que esta ofensiva no fue digamos, solamente una ofensiva del poder zarista derrocado, sino que contó con amplio apoyo extranjero. O sea, ejércitos de muchos países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, invadieron Rusia y la invadieron con sus propias tropas. O sea, tomaron los puertos de Arcángel en el norte, tomaron, por ejemplo, puertos de ucranianos y Japón avanzó en el extremo oriente. Además, los grupos imperialistas, los agentes imperialistas, insubordinaron a un grupo de prisioneros del ejército ruso, que eran prisioneros de guerra del viejo imperio austrohúngaro, que eran la brigada checoslovaca. Los checoslovacos eran prisioneros de guerra, pero fueron liberados. El pretexto era que tenían que ser evacuados, ¿no? Iban a ser llevados por el tren transiberiano hacia el oriente y pues llevados a su territorio, pero fueron, digamos, sobornados y armados y se apoderaron prácticamente de las principales estaciones del tren transiberiano. Entonces, en 1918 cuando los bolcheviques, es toda esta situación estalla cuando los bolcheviques consideran que ya había llegado un momento de paz y construcción. Eso es bastante, o bueno, por lo menos echar los fundamentos del poder soviético. Se habían firmado el Tratado de Brest-Litovsk en 1918. Se había hecho un gran esfuerzo para terminar los frentes de combate, por fin desmovilizar al ejército ruso y empezar una labor de construcción de la paz. Entonces firma finalmente Brest-Litovsk, los alemanes avanzan sobre mucho territorio ruso, ahora soviético, y pero finalmente queda el frente estable. Entonces ya se considera que había llegado un momento de paz y era un gran triunfo. El Brest-Litovsk, con todo de haber dividido al partido bolchevique y todos los concesiones que se hicieron a los alemanes, pues se consideraba una gran victoria diplomática, al menos del poder bolchevique. Finalmente a los alemanes no les funciona porque como preveía Lenin, pues el frente alemán se derrumbó, o sea, por el occidente, y Alemania pues tuvo que, pues sí, evacuar el territorio soviético. Ahora bien, entonces empieza la maquinaria de los aliados, porque los aliados no estaban conformes con el poder soviético, o sea, eran imperialistas finalmente. Aunque habían sido aliados de Rusia, pues obviamente no eran aliados de los soviéticos. Y lo que hicieron fue avanzar sus tropas, como les mencioné, y apoyar con cantidades de dinero y armas a los ahora llamados blancos, es decir, los antiguos zaristas aliados, ojo, aliados con elementos incluso socialistas, rivales de los bolcheviques. Algunos socialistas de derecha se aliaron con ellos. Entonces era una coalición como de todos los derrotados en octubre o noviembre, según se ve el calendario. Entonces ellos empezaron una guerra de frentes. Ojo, tampoco es una guerra de frentes tan inmensos como fue la Primera Guerra Mundial, donde había líneas de millones de hombres. O sea, muchos de los soldados se habían desmovilizado y se habían ido a sus pueblos a obtener tierras. Pero los ejércitos sí eran de varias decenas de miles de soldados y pues eran frentes de combate móviles casi. O sea,
había un gran movimiento, o sea, las fronteras de los controles de los ejércitos, pues es muy móvil a lo largo de la guerra, o sea, avanzaban, luego lo retomaban los bolcheviques, rojos y blancos, y ellos sucedían. Lo que sí parece haber sido fue muy sangrienta, o sea, parece haber habido muchas venganzas, muchas trifulcas incluso entre dentro de los mismos bandos. Pero finalmente los blancos, como Lenin también preveía, tenían una desventaja. O sea, no podían obtener el pleno apoyo de los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos estaban conscientes que si ganaban los blancos, ellos perderían las tierras que habían obtenido con la revolución. Cabe aquí mencionar que con la revolución los campesinos, incluso antes de haber comenzado este proceso, se habían rebelado, se habían insubordinado hasta límites inmensos dentro de Rusia. O sea, habían masacrado incluso a los ricos, había una guerra de clases en el campo brutal y estaban tomando el control del campo, entonces se habían apoderado de las tierras por propia mano. Y los bolcheviques lo que habían hecho era adoptar un programa muy parecido al de los socialistas revolucionarios y habían pues sí, validado esta toma de las tierras. Entonces lo que pasó fue que los campesinos se dieron cuenta que la victoria de los blancos no les convenía, porque si los blancos ganaban, pues tendrían que restituir tenientes a los que se las habían arrebatado. Entonces era Lenin y los principales cuadros bolcheviques se dieron cuenta de que había una desventaja muy grande de los blancos. No podían hacer, digamos, match este, con los campesinos y blancos no se podían llevar al fin y al cabo. Y eso significaba que no tenían una base material o una base económica sólida. Entonces los ejércitos blancos estaban debilitados desde la raíz. Mientras que los rojos, aunque hacían requisiciones de productos, o sea, recogían productos de los campesinos, pues no, nunca se atreverían a quitarle las tierras, simplemente era parte del programa bolchevique recién adoptado. Disculpe. Entonces, esta era una situación bastante equívoca porque finalmente los blancos tenían que apelar a cosas como la religión, el nacionalismo y cosas así que sonaban huecas a los campesinos. Los campesinos querían tierras, unas tierras que habían venido reclamando desde siglos quizá, por lo menos décadas. Y entonces, aunque no tampoco simpatizaban mucho con los comunistas, con los bolcheviques, sí consideraban que eran garante de la posesión de la tierra, que eran herederos de esas tradiciones revolucionarias rusas que hablaban de la restitución de las tierras. Otra cosa es que los blancos nunca pudieron acercarse y tomar las capitales, o sea, Petrogrado y Moscú. Y en Petrogrado y Moscú había grandes arsenales del ejército ruso antiguo que estaban en manos de los bolcheviques. Entonces, aunque los bolcheviques tenían mil problemas para abastecerse, por lo menos tenían stock de armas y municiones. Entonces, aunque, digamos, podían sufrir derrotas, estas eran temporales porque podían seguir avanzando. Además, la base militante de los obreros era muy sólida, aunque eran minoría, los obreros en Rusia, estaban muy movilizados, estaban muy concientizados, muy casi fanatizados por la revolución. Entonces, muchos marcharon al frente, abandonaron los cuarteles de Petrogrado y Moscú y avanzaron hacia los frentes e hicieron frente a los blancos. Desgraciadamente, esto también significó que muchos de ellos se perdieran, murieran o pasaran a otros rangos superiores y dejaran la base militante que se llenó de campesinos. Y bueno, eso va a tener otros efectos, ¿no? Va a tener el efecto, por ejemplo, de que la nueva base militante de los bolcheviques ya no va a ser puramente obrera y no va a tener las tradiciones de organización y lucha del proletariado ruso, sino que va a tener mucho elemento campesino más indisciplinado y más individualista. Pero bueno, eso ya a lo mejor lo veremos en la siguiente etapa, ¿no? La consolidación del poder. Entonces, en la guerra civil, el ejército bolchevique, aunque parecía que estaba en desventaja, porque pues, les menciono, tenía en contra a los blancos, tenía en contra a muchas nacionalidades dentro del Imperio Ruso, tenía, por ejemplo, a la invasión de los extranjeros, tenía el ejército checoslovaco sublevado, todo eso, pero simplemente lo que hicieron fue manejar una estrategia de combate, digamos, formal, pero flexible y, bueno, usar la fuerza de sus bases, ¿no? Que eran Moscú, Petrogrado y Tashkent en Asia Central. Y con eso fueron, digamos, dando la vuelta. Además, ellos concretaron, o sea, impidieron
gracias a la habilidad principalmente de Lenin, hoy se sabe o se puede decir que muchas de las maniobras estratégicas de la revolución sin menoscabar, ¿no? Por ejemplo, la participación de otros líderes bolcheviques como Trotsky, Stalin, etcétera, y todos los que participaron ahí. Pero finalmente la estrategia diplomática de Lenin fue exitosa porque lo que hizo fue mantener a los elementos que estaban contra el poder rojo divididos, aislados unos de otros. Impidió como una gran conjunción de los elementos imperialistas con los diferentes ejércitos o grupos de ejércitos blancos, los checoslovacos y las nacionalidades y los campesinos. O sea, al adoptar el programa socialista revolucionario, los campesinos quedaron aislados o separados de los blancos. A los checoslovacos les hicieron propaganda con gente muy valerosa y consciente para que finalmente depusieran las armas y aceptaran ser evacuados. A los grupos de ejércitos blancos los dejaron aislados y luego cuando Rusia entró en guerra con Polonia, Polonia tampoco podía aliarse con los blancos porque significaba que Polonia se iba a volver a esclavizar. Entonces, Lenin se dio cuenta de eso, de que estas alianzas no podían mantenerse porque eran contraproducentes o, digamos, contradictorias entre sí. Entonces, los polacos, aunque entraron en guerra con la Unión Soviética, pues se retiraron. Bueno, cuando acabó la guerra ya no pudieron aliarse a los blancos. Y hubo mucha labor internacionalista de socialistas entre los ejércitos aliados y de invasores, sobre todo con los franceses. Y se consiguió que la huelga de los oficiales, y bueno, más bien de los combatientes franceses, pues obligara a la evacuación del ejército francés, por ejemplo. Y se dio cuenta de algo también importante, que mientras Inglaterra quería comerciar con Rusia, Francia quería cobrarle a Rusia los créditos que le deudaban. Entonces se dio cuenta que la alianza entre Inglaterra y Francia también era débil, que tenían objetivos diferentes. Y todo esto se debe a que finalmente Lenin hizo un estudio profundo de la economía rusa y la economía mundial en sus obras. Entonces, gracias a este conocimiento, tenía una estrategia que precisamente mantuvo a los distintos bandos aislados y que enfrentados a veces entre sí, lo que impidió formar un verdadero frente antibolchevique. Y por eso parece sorprendente, ¿no? Que Rusia aislada y debilitada, la Rusia soviética me refiero, pues acabara venciendo en la guerra, pero pues fue producto del tenaz estudio de Lenin y la discusión, el debate y las obras de los bolcheviques mucho antes de la guerra, incluso antes de la guerra mundial, que les permitió pues conjuntar todo esto en una estrategia de combate, que finalmente les dio la victoria a enemigos que parecían más poderosos. Y bueno, en realidad lo eran, ¿no? Solo el Japón era más poderoso que ellos, pero Japón se retiró también. Entonces, al final, los bolcheviques se alzan con una victoria que parecía imposible. Bueno, se veía desde fuera, ¿no? Vaya, ya hoy con el conocimiento y la difusión de las obras de Lenin, por ejemplo, pues se sabe, ¿no? Cómo fue este entramado diplomático, militar, político. Y los bolcheviques pues ya podrán obtener ahora sí un respiro, ¿no? Además, en 1920-21 ya las principales fuerzas reaccionarias están debilitadas y derrotadas prácticamente. Todavía va a haber bandas no armadas peleando por aquí y por allá. O sea, no va a haber una paz completa, pero en lo fundamental ya la Unión Soviética está consolidada. Y esta consolidación pues da paso a la siguiente etapa, ¿no? Que es la construcción bueno, durante la guerra se había establecido un régimen económico llamado comunismo de guerra. O sea, el ejército incautaba los alimentos para las ciudades, para alimentar a la industria, y todo se socializaba o se intentaba socializar a marcha forzada. Desgraciadamente, pues esto no podía sostenerse tan bien y tuvo que dar paso a una nueva política económica, que va a ser un nuevo régimen económico de la posguerra, pero ahí ya se hacen grandes concesiones al capitalismo, entonces también un efecto de la guerra. Digo, finalmente la guerra no la impusieron los bolcheviques, también hay que pues resaltarlo, ¿no? O sea, la guerra les fue impuesta por el imperialismo. Incluso sin el imperialismo, los blancos no hubieran podido realmente formar un frente ni medio año, ¿no? O sea, no tenían apoyo base material sólido. Entonces, en gran medida ahí se ve cómo el imperialismo, el capitalismo mundial,
observó, vio a a la Rusia soviética como un enemigo desde su comienzo. O sea, nunca la percibió ni lejanamente como un aliado, ¿no? O sea, los obreros insubordinados eran peligrosos y tenían que ser derrotados y apartados del poder para no dar un mal ejemplo. Teniendo en cuenta que la Europa de esa época estaba preñada de revolución, por decirlo así. O sea, la gente estaba muy descontenta. Había caído también en esa época cayó el régimen alemán, en la revolución del 18 y en el 19 se formó un soviet húngaro. Entonces, lo que también buscaban prever el imperialismo era impedir que la Unión Soviética se uniera con las revoluciones en Occidente, que era lo que más esperaban los bolcheviques. Entonces, la guerra civil les fue impuesta por eso, o sea, para impedir que su ejemplo y no solo su ejemplo, sino su alianza directa fuera un elemento que pues incendiara de revolución socialista toda la Europa central y occidental. Entonces la guerra civil tuvo una utilidad, o sea, por un lado, el imperialismo logró impedir que triunfaran las revoluciones en Alemania y Hungría, incluso en Francia, pero no pudo impedir que la Unión Soviética se consolidara como un régimen social, pues sí, viable y que había conquistado el poder plenamente. Entonces, ese fue el resultado, ¿no? A lo mejor pues, la historia está un poco así, ¿no? O sea, a veces no hay un resultado tan completo, ¿no? Tanto, bueno, por cuestiones militares, políticas, etcétera, pues pudo haber extendido la revolución a Occidente o podía haber sido derrotada la Unión Soviética, es imposible decirlo, ¿no? Pero el resultado es que la revolución en Occidente, aunque va a tener reverberaciones, todavía va a seguir habiendo lucha comunista en Europa. Iba a haber otra revolución, por ejemplo, en Alemania en 1923, pero la revolución soviética no fue derrotada. Lo cual, sí, con el paso del tiempo, pues, se va extendiendo en olas, ¿no? A lo mejor no pudo extenderse en Europa. Sin embargo, la revolución sí se extendió en Asia. O sea, mucho, o sea, en Asia Central se revolucionó. Y no solo el Asia Central, también China, Indochina y todo el Oriente se llenó de revolucionarios socialistas, de como que el impacto. Y no solamente revolución no socialista, sino que las revoluciones nacionalistas realmente barrieron el mundo, o sea, incluso en África y América Latina, a partir de la revolución bolchevique. Entonces no podríamos decir que la derrota europea de la revolución socialista fue completa tampoco, porque esta se reverberó y se expandió por todo el mundo, o sea, a través precisamente de esos canales que el modo euroasiático, el sistema euroasiático ruso tenía en Oriente. Entonces, como muchas veces en la historia, no hay victorias completas ni derrotas completas. Yo en esta ocasión en la guerra civil rusa lo podemos observar muy claramente. O sea, finalmente hay que navegar en esas aguas, ¿no? De las alianzas y las diplomacias, o llegar al enfrentamiento militar. Pero lo que sí quedó claro es que los bolcheviques tenían una estrategia y tenían una base económica real. O sea, contrario a lo que se dice de que fue un golpe, que ellos se hicieron del poder como una especie de magos, o que y demás cosas que se dicen, ellos tenían una base económica que era el proletariado, y el proletariado estaba ligado al campesinado. Entonces, no es una revolución espuria como se le quiere hacer pasar, sino que es una revolución firmemente enraizada en la realidad capitalista tanto mundial como rusa. Pero, bueno, yo dejaría aquí esta introducción y pues estaría pendiente de sus participaciones. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muy bien, gracias Gil. Entonces, pues abriríamos una ronda de participaciones para los compañeros que estén conectados. No sé si alguien quiera, participar, levantar su mano, comentar algo. Es muy importante este tipo de ejercicios de retroalimentación y sobre todo en estos temas que son muy, pues muy interesantes, ¿no? O sea, pues siguen siendo muy vigentes, aunque esta es una cuestión quizá histórica, o sea, a nosotros nos interesa precisamente aprender de la historia, ¿no? Es para no volver a cometer los mismos errores y ir aprendiendo, pero bueno, los que no la estudian, se siguen, ¿no? La misma línea. Entonces, no sé si alguien quiera, participar de los compañeros que estén conectados. Tema es la
Revolución Rusa y la Guerra Civil. Dos preguntas elementales. ¿Dónde está lo vigente? Y cuando hablas de el impacto que tuvo en América Latina, ¿me podrías platicar? Gracias. Ok. Bueno, ahí hay dos compañeros, dos preguntas del compañero Leopoldo. Imagino que no sé si eran para mí, pero yo creo que sí las puede contestar, ¿no? Sin ningún problema. Él es el que ahorita estaba preparando la charla. No sé si alguien más quiera comentar, o si no, que mientras vaya respondiendo Gil. Sí, ¿puedes repetir la primera? No la, se me cortó un poco aquí. La primera pregunta. ¿Que dónde está lo vigente? Que es algo que puso Edgar. Y segundo, ¿qué impacto tuvo en América Latina en su proceso Ah, histórico? pues, no, pues lo vigente de la Revolución Socialista. Bueno, ahorita estamos viendo más bien la guerra civil, ¿no? La guerra civil es la respuesta capitalista a la revolución. O sea, lo que hicieron los bolcheviques fue la revolución socialista, ¿no? Lo vigente de la revolución socialista es que en un régimen capitalista, pues la forma en que se desenraizan las relaciones de producción capitalistas, precisamente es a través de la revolución, la toma del poder, el poder del Estado por las fuerzas, organizadas del proletariado. O sea, el proletariado constituido en clase se vuelve clase dominante. O sea, pasa de ser una clase subordinada a ser una clase dominante. Entonces, por ese lado, la vigencia actual es esa. O sea, no sabemos o no podríamos decir de antemano qué forma tendría, ¿no? Esa constitución en clase dominante. Eso ya es parte de la historia actual. En el momento de la época de los bolcheviques, la constitución del proletariado en clase dominante fue a través del partido socialdemócrata obrero ruso. Tomó el poder a través de la revolución de 1917 concretamente. Entonces, si ahora esa constitución en clase dominante es de otra manera, no podemos decirlo por anticipado, pero la esencia o la base es la misma, o sea, la vigencia es la misma, o sea, la necesidad de que el proletariado se constituya en poder estatal para desenraizar las relaciones de producción capitalistas. La otra, el impacto en América Latina, pues se vio bien pronto porque, en primer lugar, al constituirse la Tercera Internacional, o sea, la Organización Mundial de Trabajadores, todavía en vida de Lenin, esta organización empezó a buscar, digamos, enraizar partidos socialistas o vincularse a los partidos comunistas y socialistas en América Latina. O sea, desde ahí empezó digamos, influencia. Los partidos aquí en América eran muy escasos, muy pocas personas, a veces eran incluso extranjeros como México, que ni siquiera eran mexicanos, eran estadounidenses que habían huido del reclutamiento en su país. Entonces ellos, unos cuantos de ellos formaron un partido comunista y así empezó como una larga historia. Pero lo que sí transformó fueron las relaciones diplomáticas a nivel mundial, porque primero empezó una, este, una pugna de Estados Unidos por controlar América Latina e impedir que cualquier fuerza democrática o cualquier fuerza, digamos, medianamente izquierdista llegara al poder y se vinculara a la Unión Soviética. Entonces, ya desde entonces Estados Unidos pues empezó una cruzada anticomunista en América Latina, o sea, para impedir esta influencia. Y no lo logró porque finalmente la difusión de las obras marxistas, la vinculación de movimientos democráticos, no necesariamente comunistas, con los partidos de la Unión Soviética y de China, pues fue determinante a lo largo del siglo. Y lo vemos, por ejemplo, en el periodo de los 30, donde ya había un impulso bastante grande de la formación de partidos comunistas. El caso más saliente que podemos citar, o incluso podemos citar algunos, por ejemplo, el caso de Cuba, la formación del Partido Socialista Popular o Partido Comunista,
pues es un precedente de lo que va a ocurrir en la época de Fidel Castro y de Che Guevara, pero ya tiene sus prolegómenos en la Revolución del 33, con lo que van a ser Mella, Guiteras y unos pocos más. También se va a ver la influencia, por ejemplo, diplomática y militar en países como Nicaragua, en países como el Perú de los militares progresistas. Entonces, como que siempre va a haber esa ola, pero en América Latina no en todos los casos esa influencia del proceso soviético va a ser en el sentido socialista. También va a ser en el sentido antiimperialista y nacionalista, es decir, como una afirmación de la región y de los países de la región contra el imperialismo en particular de los Estados Unidos. Entonces, no hay que verla solamente en términos de formación de partidos o de movimientos comunistas, sino en la afirmación del nacionalismo y antiimperialismo de los procesos políticos de América Latina. Y eso también se va a ver en Asia y África. Pero bueno, esa sería la respuesta. Muy bien, gracias Gil. No sé si alguien más quiera participar o comentar algo, si no, en lo que se van animando. Yo también quisiera ahí participar a modo de complementar, ¿no? Lo que comentaba Gil y lo que preguntaba el compañero Leopoldo, ¿no? De dónde está lo vigente. Me parece que lo vigente radica en que las clases dominantes jamás van a ceder sus privilegios sin antes dar una lucha. O sea, incluso una lucha sangrienta, porque muchas veces se replica, ¿no? Que los comunistas somos violentos, que queremos la guerra, y no, y eso es mentira. O sea, los comunistas no somos violentos, somos pacíficos, ¿no? O sea, buscamos un movimiento pacífico y se puede dar por la vía pacífica, pues adelante, ¿no? Bienvenido. De hecho, eso lo dice Engels en Principios del Comunismo. Si esta revolución puede ser pacífica, nosotros somos los primeros, ¿no? En firmarla, ¿no? Pero lamentablemente dentro del sistema capitalista, pues la clase burguesa no va a ceder sus privilegios, sino antes dar una lucha. Incluso es capaz de hacer fraudes electorales, de matar, de hacer una guerra civil, no le importa con tal de volver a tener el control de la sociedad capitalista. Y esto ya lo hemos visto en varios ejemplos. O sea, no, ellos no van a permitir tan fácil que una insubordinación, ¿no? De esclavos o de proletarios en este caso. Por ejemplo, yo recuerdo la Comuna de París. En la Comuna de París se levanta, ¿no? El movimiento, toman el poder ahí en París, los comuneros, toman muchas instituciones, duró todo el mes de mayo, ahí duró la Comuna un mes. Todo el mes de mayo ellos toman, ellos empiezan a organizar, empiezan a hacer un nuevo gobierno completamente democrático, ¿no? Representante obrero con sueldo obrero, rotación de todos los cargos para que no haya burócratas, ¿no? Elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos, o sea, los cargos tenían que elegirse, ningún ejército permanente, el pueblo armado, esas son consignas de los comuneros en París. Entonces estaban haciendo una nueva forma de gobierno. ¿Y qué pasa? Pues llega el ejército francés y los aplasta. Aplasta a todos los comuneros, pero de manera sangrienta. O sea, ahí no se andaban con negociaciones ni nada, no importa si era un gobierno democrático ni no. O sea, llegan y aplastan. Otro ejemplo que recuerdo mucho, pues es el de la Guerra Civil Española, que incluso aquí hicimos una charla, igual. O sea, llega la Segunda República, un gobierno democrático que quizá a lo mejor a muchos no les gustaba mucho, pero un gobierno democrático de izquierda haciendo ciertas reformas. ¿Y qué pasa? Se insubordina Franco y con el ejército va a masacrar a todos los revolucionarios. Claro, en España, pues los revolucionarios se llegan y se arman y todo, pero pues finalmente el ejército burgués está altamente disciplinado, con muchos recursos económicos. Nosotros no sabemos ni usar armas, ¿no? O sea, yo no sé ni disparar una pistola, ¿cómo voy a defender con un militar que tiene entrenamiento? Entonces, ahí la desventaja, ¿no? La desventaja que hay. Y por ejemplo, en España, pues el ejército de Franco terminó aplastando a los revolucionarios. Entonces, aquí es notable la cuestión de la Revolución Rusa, ya lo comentaba Gil, o sea, ellos llevaban todas las de perder.
¿Por qué? Pues eran todos los ejércitos, que los estaban invadiendo, japoneses, gringos, franceses, alemanes, todos ahí inmiscuidos ahí con tal de restablecer el orden o al menos quedarse cada quien con una parte. Entonces sí, sí es meritorio porque pues eh, el pueblo ruso venía de una guerra, ¿no? De una Segunda Guerra Mundial donde la gente pues ya estaba padeciendo hambre, miseria, ya había condiciones exageradas, ¿no? De miseria y de hambre. Entonces aguantar todavía una guerra civil. Eso es, pues, impresionante lo que hicieron, ¿no? O sea, tuvieron que reorganizar al proletariado, tuvieron que apoyarse de todo lo que podían. Hay algo que también, critican mucho, ¿no? Y es que en la construcción del Ejército Rojo, pues había muchos generales que servían al ejército zarista, ¿no? O sea, pero que ya estaban de acuerdo en sumarse a la revolución. Entonces, obviamente, el ejército rojo, pues los acepta, pues eran militares que tenían, experiencia militar. Pero pues es muy distinto sumar, ¿no? A los del viejo régimen y que ellos sean los que te impongan, a que ellos se sumen a una línea política. Ellos eran fieles al nuevo gobierno bolchevique. Entonces ellos se suman en esa línea y apoyaron bastante, ¿no? No es como aquí que te meten a los expriistas y ellos son los que tienen el mando, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Lo que hicieron ahí los bolcheviques, pero me parece que ahí radica, ¿no? La vigencia de este tipo de estudios. O sea, la clase dominante no va a dar, no va a ceder sus privilegios, o sea, tan fácil. Por más pacífico que uno sea, en verdad, ellos van a recurrir a la violencia, van a recurrir a toda serie de artilugios, ¿no? Para restablecer el orden, ¿no? Para recuperar el antiguo orden. Y si tienen que quemar a la sociedad misma, lo van a hacer. Lo van a hacer, o sea, van a meter la guerra civil. Entonces, ¿ahí qué hacemos nosotros? No nos insubordinamos, no generamos la democracia, nos quedamos con los brazos cruzados, pero si nos quedamos con los brazos cruzados, pues también ocurre que ya estamos en condiciones pues muy agobiantes, ¿no? Dentro del capitalismo, con toda la barbarie que produce el capitalismo. Entonces, tampoco no es un camino, o sea, el mismo movimiento te implica, uno, a organizarse y estar muy consciente de que ellos van a dar la batalla y no se van a andar con medias tintas, ¿no? Ahora, uno de los impactos que también me parece muy, muy interesante de la guerra civil y finalmente el triunfo, ¿no? De la Revolución Rusa, pues es de que si se gana la insubordinación de proletarios, ¿no? Ahí en Rusia, pero eso no quiere decir que hayan acabado con el capitalismo mundial y que el capitalismo mundial se haya quedado conforme o con los brazos cruzados. O sea, el capitalismo mundial empieza a incentivar lo que conoceríamos como el ascenso del fascismo. Finalmente, el fascismo, ¿para qué lo hacen? Para aplastar militarmente a Rusia, al intento de comunismo. Ese era el objetivo del fascismo. O sea, después de la década de los 20 con el triunfo de la Revolución Rusa, se empiezan a acelerar todos los procesos de ascensos del fascismo en Alemania, en Francia, en Italia, todos con el objetivo de detener el avance del comunismo. Ese era el principal objetivo del fascismo. Y que termina degenerando en lo que conocemos como Hitler, ¿no? Y este Tercer Reich. Pero pues ese era su objetivo. Entonces ahí también se ven otras cuestiones tácticas, ¿no? ¿Qué haces tú con el fascismo a nivel internacional? Pues no es de que uno quiera ir a la lucha, ¿no? No es que uno quiera salir de Rusia e ir a pelear a Alemania. Pero si tú no lo haces, finalmente ellos iban a crecer, iban a crecer, iban a crecer hasta que te iban a invadir. Y fue lo que ocurrió. Fueron a invadir a Polonia los alemanes. Entonces, es también yo creo que parte de las lecciones, o sea, que no te podías contener con la revolución en un país, por más que quisieras, el capitalismo estaba armando sus fuerzas. Tarde que temprano se iba a dar el enfrentamiento con el fascismo, pero yo creo que son de las lecciones que nos da, ¿no? La revolución, eh, que las clases dominantes no van a ceder sus privilegios así como así, ¿no? Ese es yo creo que lo fundamental, y todo eso viene documentado teóricamente en el Estado y la Revolución. O sea, ya Lenin ya lo había documentado y eso sirvió precisamente para organizar todo esto. Pero bueno, yo aquí lo dejo por si hay más comentarios o participaciones.
No sé si alguien más quiera participar. Si no, regresamos con Gil. Sí, a lo mejor comentar brevemente que también hubo pues un frente económico importante en la guerra, ¿no? O sea, finalmente los capitalistas y los terratenientes escondieron los productos durante la guerra. O sea, sistemáticamente buscaron crear hambre, crear descontento, digamos, emprender una guerra económica para que el régimen cayera. Entonces, esa parte también es importante porque pues, es un sabotaje, ¿no? A la economía, sabotaje a las relaciones sociales. Y pues el objetivo era claro, ¿no? Y siempre fue el mismo, o sea, impedir la revolución. Incluso si eso les generaba pérdidas, porque pues a eso están dispuestos, ¿no? O sea, los capitalistas están dispuestos a perder hoy para ganar la guerra, ganar mañana. Y lo hacen casi de manera espontánea, ¿no? O sea, sistemáticamente, y bueno, se habla mucho, ¿no? Se caracteriza a los bolcheviques como ladrones o como, digamos, perturbadores del orden económico, etcétera. Pero pues nada de eso, ¿no? O sea, más bien eran los capitalistas los que estaban descarrilando la economía rusa con tal de, pues, hacer fracasar al gobierno, al nuevo gobierno bolchevique. Y es algo que vamos a ver en muchos lados, ¿no? O sea, lo vamos a ver en procesos tan separados en el tiempo como Venezuela, ¿no? O en Cuba, en el caso de Cuba también. O sea, la guerra no solo es militar, es diplomática, social, ideológica y económica. Entonces, a eso están dispuestos, como mencionaba Edgar, y pues hay que tenerlo presente, ¿no? O sea que la cuestión del poder es central para la lucha por el socialismo. O sea, sí se puede verlo desde muchos factores, desde muchos puntos de vista, pero al fin y al cabo llega ahí, ¿no? Llega a ese punto en que el enfrentamiento es directo por el poder del Estado. O sea, la Revolución Rusa a lo mejor fue esta guerra civil, lo demostró palmariamente. Digo, ya se había visto en la Revolución de 1905, pero quizá no con tanta fuerza y definición como en la Revolución del 17. O sea, la guerra civil les fue impuesta para, precisamente, perdieron el poder político, poder del Estado. El poder del Estado es central como había previsto Lenin en el Estado y la Revolución. Entonces, pues no hay que andarse mucho por las ramas, ¿no? O sea, finalmente también se trata de eso y es un punto central. Pero pues sería un poco esta reflexión. Gracias. Muy bien, gracias, Gil. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo en lo que se van animando. Yo comentar, ¿no? La situación de la guerra también supone varios acontecimientos que se dan, ¿no? Una guerra supone masacres, ¿no? Matanzas, ¿no? Y de ambos bandos, o sea, finalmente también, por más que quieras actuar con una perspectiva revolucionaria, pues es inevitable que se den sucesos, ¿no? Me refiero porque se le acusa mucho a los bolcheviques por lo del el asesinato, ¿no? De la familia Romanov, ¿no? Que claro, que cada rato te lo ponen ahí en el National Geographic, ¿no? Y en todas esas cosas del History, ¿no? Y de que masacraron a los pobres Romanov, los bolcheviques y una situación así, que es un caso que habría que analizar y explicar, ¿no? Y el otro caso que también me recuerda mucho que ocurre en este proceso de la guerra civil, pues es el acontecimiento de Kronstadt, ¿no? De una ciudad ahí en Rusia, donde se da una insurrección por un grupo de anarquistas, ¿no? O sea, finalmente era un movimiento no de derecha, pero sí era de un movimiento de izquierda anarquista, ¿no? Que estaba en contra del poder bolchevique, pero era bastante grande. Y finalmente, pues los bolcheviques tienen que entrar a esta ciudad y restablecer el orden bolchevique, ¿no? No el orden burgués, sino el orden bolchevique. Entonces son, digamos, dos acontecimientos que me parecen interesantes y que muchas veces también se les da, ¿no? A los bolcheviques como para tratar, ¿no? De desprestigiar a la revolución y a los procesos
revolucionarios. Y otra más, pues ya lo comentaba Gil, pues lo que conocemos como el llamado comunismo de guerra, o sea, donde pues finalmente pues no queda, si estás en medio de una guerra civil, pues no te queda otra más que hacer acciones, pues altamente centralizadas. O sea, pues de plano expropiar la comida para poder repartirla entre todos, pues son situaciones que, pues, en periodos normales, pues no lo haces. Aquí, como era un periodo, pues, de guerra, pues no queda otra a los bolcheviques más que hacer ese tipo de medidas, quizá un poquito extremas o radicales, ¿no? En el sentido de garantizar el triunfo de la revolución. Aquí lo malo, pues, es que después, ¿no? En periodos siguientes, pues quizás se continúe con ese tipo de política, ¿no? O a lo mejor se pueda entender de otra forma, pero me refiero a este tipo de acontecimientos, ¿no? Que yo creo que sí sería también bueno discutirlo. El caso de Crossland yo creo que merece también una charla, ¿no? Dentro de esta serie que hacemos. Pero bueno, no sé, yo lo dejo ahí esos temas, ¿no? A ver si algún compañero quiere comentar sobre esos temas, también para ir debatiendo. Bueno, tratando de actualizar, yo lo que me pregunto, llega que es la guerra civil, que en el fondo es una guerra de lo que tú dijiste, es una economía de guerra. Y en esa economía de guerra, pues las formas de producción sí cambiaron, ¿no? Era más apostando por la comuna y cosas así. Pero desde mi punto de vista, haciendo una revisión, los elementos de la burguesía o del capital, en cierta manera, siguieron predominando. Y eso me lleva a preguntas más de fondo, ¿no? ¿Qué tipo de economía puede sostener el socialismo o en este caso el comunismo, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, China, ¿qué es, no? Este, porque términos de izquierda y derecha yo no sé si son válidos a estas alturas. Por ahí yo haría mis preguntas, ¿no? Tratando de sacar provecho de este momento histórico de la revolución y todo lo que se viene. Y al final, por qué vino este cambio de posturas? Ahora se dice, ahora cómo hablamos de Rusia, se apuesta por si es comunista o no. Para mí no tiene mucha importancia porque hay cosas más dentro que son es como la Rusia profunda, ¿no? Quizá hay que atacar el tema por ahí, sobre todo ya metiéndolo a México. Nosotros como comunistas, ¿a qué estamos apostando, no? ¿Cuáles van a ser nuestros caminos de lucha? Esas son mis preguntas, gracias. Muy bien, gracias compañero Leopoldo. No sé si alguien más quiera comentar o regresamos con Gil, ¿no? Pues regresamos con Gil, para ver si nos puede comentar algo. Sí, bueno, digamos que el desarrollo económico de Rusia, como demostró Lenin en principios de ese siglo, del 20, apuntaba al capitalismo. O sea, aunque todavía era una producción rural en gran escala, ya había una gran industria y ya había relaciones plenamente capitalistas. Entonces, digamos, lo que hicieron los bolcheviques durante el comunismo de guerras fue simplemente adoptar resoluciones, digamos, desde arriba para forzar la máquina productiva heredada capitalista hacia una dirección, pues sí, de sostén del esfuerzo militar. Entonces,
no se puede decir que ya se haya suprimido en esa época el capitalismo. Después, lo que hicieron fue, como las fuerzas productivas fueron casi destruidas en la guerra mundial y en la guerra civil, fue tratar de lograr un crecimiento rápido a partir de relaciones mixtas, o así podríamos decirlo, ya que por un lado se expropió la gran industria, la gran banca, el gran comercio, y se monopolizó el comercio exterior, pero había una gran cantidad de pequeña producción plenamente capitalista. Entonces fue como el acuerdo entre estas dos formas de producir, y se llamó nueva política económica. Y había una polémica entre si esto era un peldaño hacia el socialismo o si significaría una regresión al capitalismo, pero bueno, esa polémica se saldó con digamos, expropiación forzosa de los campesinos, que sería otro tema de estudio. Entonces es difícil hablar de un paso uniforme, ¿no? Hacia un modo de producción u otro, pero se puede llegar a un punto en que ya se hable de socialismo y un punto que se hable de capitalismo. Pero en sociedades en tránsito es difícil decirlo. Entonces podemos decir que Cuba es socialista, que China es una economía híbrida con un partido de Estado, pero no plenamente socialista, o habría que verlo con más detenimiento. En todo caso, lo que sí nos queda claro es que no hay acuerdo. En el caso chino no hay acuerdo entre si es capitalista y socialista o socialista. Muchos van a defender que es socialista con todo y otros van a decir que es capitalista con todo, ¿no? Y habría que ver dos aspectos fundamentales, el de la propiedad social, qué peso tiene en la economía, que me parece que en China la economía está muy privatizada, según un gran esfuerzo de privatización en los noventas, lo cual no dejaría mucho esa base. Y sin embargo hay un gran control social sobre la producción, entonces tampoco es como tan completa o tan perfecta la respuesta. Por otro lado está el aspecto democrático, o sea, se necesita determinar si existe una democracia desde abajo, hacia orientada hacia el socialismo, o si por el contrario estamos ante una dictadura, digamos, una clase sobre otra, o una clase minoritaria, ¿no? Sobre la mayoría más bien. Entonces, en este caso, ¿qué tanto pesan, ¿no? Las, este, las instituciones, digamos, populares sobre las decisiones del gobierno chino. Y también es difícil decirlo, porque aunque existe una burguesía china, es así plenamente identificable, tenemos que determinar qué tan acotada o qué tan regida o normada está por esta ordenación estatal. Entonces, como que la respuesta no es tan sencilla ni tan obvia. Y pues creo que no sé si se aplica tanto el marxismo al definir a China, ¿no? O simplemente se ven aspectos aislados de la misma. Pero bueno, no se puede dar una respuesta sencilla y yo creo que nadie puede decir que la tiene. Solamente pondría estos aspectos a revisar, ¿no? Como fundamentales, o sea, por un lado el carácter social de la producción, si existe como tal o no, y la cuestión de la democracia de los trabajadores y su peso en la vida social, serían como las coordenadas para investigar. Por otro lado, este, otra cuestión que quería mencionar es esta parte de la izquierda a la derecha. Bueno, tan son válidos la parte de la izquierda y la derecha que pues hoy sigue habiendo izquierda y sigue habiendo derecha. Y lo había en la Revolución Rusa y en la Guerra Civil. O sea, en la Guerra Civil tan quedó claro la cuestión de la izquierda y la derecha, que la extrema izquierda se alió a la derecha. O sea, los elementos anarquistas y semianarquistas se unieron a los contrarrevolucionarios. Incluso llegaron a atentar contra la vida de Lenin. Una anarquista le metió 2 balazos y casi se muere Lenin. De hecho, muchas de esas lesiones
pues lo perjudicaron de salud bastante, en plena guerra civil. O sea, Lenin cayó herido, ¿no? En combate prácticamente. Y no fue un elemento zarista, fue un elemento de extrema izquierda, porque la extrema izquierda pensaba que los bolcheviques querían restaurar un poder o constituir una dictadura, este, peor que la de los zares, ¿no? Entonces ahí hubo, pues sí, pues hubo una polémica previa y los socialistas, por ejemplo, los socialistas de izquierda, al principio estuvieron con los bolcheviques y luego rompieron. Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, por lo menos en el caso de la guerra civil, pues sí se puede hablar de izquierda y derecha. Y la extrema izquierda, los extremos se tocaron, ¿no? La extrema derecha, el zarismo, y la extrema izquierda, el anarquismo, acabaron del brazo, ¿no? Unidos contra los bolcheviques. Para los zaristas, porque los bolcheviques eran demasiado izquierdistas, y los anarquistas, los bolcheviques eran muy derechistas. Entonces, esta geometría es móvil, no es fija, pero pues de que existe, existe. Y hoy también lo podemos ver, ¿no? O sea, a lo mejor no hay claro, lo que no hay es claridad, ¿no? Sobre quién es de izquierda y quién es de derecha. Pero eso ya es pues un trabajo de investigación, ¿no? De la posición de tanto de los métodos como de los objetivos. Entonces, por eso en una época o en otra puede ser que la derecha, o la izquierda, no estén posicionadas de la misma manera, ¿no? O sea, hoy una fuerza como por ejemplo el cardenismo se puede considerar de izquierda, pero en el marco de una guerra socialista, una guerra civil contra el socialismo, no podemos decir de antemano si se mantendría en esa posición, ¿no? O si de plano iría la alianza con la derecha. Pero tanto izquierda como derecha aún son connotaciones útiles. Lo que no hay que hacer es considerarlas fijas o pues ya clavadas, ¿no? En una, en una estatua, o sea, petrificadas, osificadas. Siempre habría que considerarlas, móviles. O sea, siempre hay que considerarlas como, que pueden traslaparse, pueden invertir, ¿no? El sentido de la política, como en el caso de la guerra civil con los anarquistas. Pero de que están ahí, están tanto izquierda como derecha, solo que, pues no se pueden considerar petrificadas. No son, connotaciones petrificadas, ¿no? O dadas de antemano. Pero pues sí, básicamente eso, comentaría. Gracias. Muy bien, gracias, Gil. Eh, pues sí, yo retomando lo que decía Gil, ¿no? Que finalmente, pues la Rusia estaba en tránsito, ¿no? Venía de una situación feudal e iba a transitar hacia una cuestión, capitalista, digamos, este recorrido clásico. Pero lo que ocurre con los países, por ejemplo, llamados tercermundistas, subdesarrollados, semicoloniales, ¿no? Como el caso de México, América Latina y pues, África y todos asiáticos, ¿no? Algunos. Este, es de que pues han logrado sus independencias políticas, ¿no? México es un país independiente políticamente, pero económicamente no se han subordinado del imperialismo mundial. O sea, de hecho, cuando ya nacen estos tipos de países tercermundistas, ya nacen subordinados ya a un imperialismo ya desarrollado. Y tú trata de quitarte ese yugo económico al cual nos tienen subordinados, es muy complicado. Entonces, ¿qué ocurre en estos países subdesarrollados, ¿no? Los del tercer mundo? Pues que sus burguesías nacionales no pueden desarrollar un capitalismo clásico. Por eso en México no se puede desarrollar un capitalismo clásico. Por más que se quiera, jamás vamos a llegar al estatus de Francia o Inglaterra. ¿No? Ellos ya vienen de acumular oro por centenares, ¿no? De años y tener un proceso industrializado y ya tienen eh, transnacionales gigantescas que pues nos tienen sometidos económicamente a nuestros países, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre cuando llega un gobierno revolucionario? Pues tiene que hacer la tarea que los burgueses no pueden hacer, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hacen los bolcheviques es iniciar una revolución democrático burguesa en Rusia. O sea, tienen que partir de esas concepciones democrático-burguesas que la misma burguesía rusa, pues a lo mejor no iba a poder hacer. Y ellos tenían forzosamente que acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, tenían forzosamente que acelerar ese proceso industrial capitalista pues para poder restablecer una cierta economía, ¿no? Entonces, lo que se dice es que precisamente ellos tienen que hacer la tarea democrática burguesa, pero no se deben de quedar ahí, sino que deben seguir con la tarea de la revolución socialista, o sea, implementar una economía socialista. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar todo ese tránsito? ¿No? O sea, todo ese tránsito, pues, es generaciones completas. O sea, es muy complicado. O sea, siempre en las nuevas sociedades va a haber elementos de las viejas sociedades. Eso es inevitable. O sea, no puedes instaurar hoy el socialismo y ya a partir de hoy va a ser el socialismo, ¿no? Va a ser una sociedad nueva y va a haber personas nuevas y diferentes. Eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, no puede darse el tránsito de la noche a la mañana. Si nosotros instauramos ahorita una sociedad socialista, pues va a haber muchos elementos formados dentro de la sociedad capitalista anterior, elementos que les va a interesar todavía la obtención del dinero, el lucro, ¿no? El egoísmo individual, o sea, elementos generales que es prácticamente toda la sociedad. O sea, toda la sociedad estamos adoctrinados dentro del capitalismo. Entonces, pues van a tener que suceder muchísimo tiempo para que se puedan ir pues no eliminando a los elementos directamente, ¿no? Sino eliminando esas contradicciones que hagan, que existan elementos, de la vieja sociedad, ¿no? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente el expropiar a los burgueses, pues a lo mejor es una tarea fácil aquí, pues, son cuántos burgueses hay en México, por ejemplo. No, no pasa de 30 familias o hasta menos, ¿no? Ya con los grados de concentración de la riqueza, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, expropiamos, ¿no? La electricidad, el petróleo, ¿no? Que son recursos de la nación, los expropiamos y los ponemos a trabajar democráticamente la sociedad. Eso aparentemente es fácil. Pero, por ejemplo, para establecer otro tipo de elementos pequeño burgueses o pequeños propietarios, nosotros no podemos estar expropiando a todos los pequeños negocios, ¿no? A todos los que tienen pequeñas tienditas o sus pequeños puestos de comida, ¿no? De tortas. ¿Cuántos hay a nivel nacional? ¿No? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una revolución o una economía socialista en tránsito a una economía socialista? Pues eliminar las contradicciones que te obliguen a ti, por ejemplo, a poner un puesto de tortas. Si yo ya en una sociedad, yo ya tengo acceso a educación, acceso a salud, ¿no? Que me brinda el Estado, acceso a un buen empleo, ¿no? Pagado por el Estado, pues yo ¿para qué quiero poner un puesto de tortas? Pues no tendría ningún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ya te eliminó todas las contradicciones que te obligan a ti a ser un pequeño propietario. Entonces me imagino que por ahí va una economía encaminada al socialismo, pero pues para eso se requiere todavía un proceso bastante largo. O sea, como les decía, no vas a llegar y expropiar a todos los pequeños propietarios. O sea, poco a poco tienes que ir elevando la economía y ir eliminando las contradicciones. Ahora imagínense en el caso de Rusia, ¿no? Que de una economía feudal pasó a una superpotencia en una cuestión de par de décadas. Estamos hablando que 20, 30 años, que tuvo que acelerar todo su proceso industrial feudal, industrial, ¿no? Capitalista, y empezar el tránsito a una sociedad socialista. Ahora, la situación es de que pues se desarrollaron los planes quinquenales forzosos a 4 años, ¿no? Que fue otro tipo de economía forzada, ¿no? Prácticamente. También son cuestiones que se tienen que analizar. Pero bueno, me imagino que ahí
esto responde un poquito a esta cuestión, ¿no? De que finalmente qué era eh, Rusia, ¿no? ¿Dónde estaba transitando, ¿no? El caso de China que ya ponía Gil, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender? Yo aquí lo que veo es que finalmente el socialismo lo entendemos no eh, desde una visión humana, ¿no? O sea, como una cuestión histórica de toda la humanidad en su conjunto, o sea, un sistema social de toda la humanidad, ¿no? Y solamente así lo podemos entender. Y hoy en día, pues la economía, pues está totalmente relacionada, o sea, estamos interrelacionados a nivel global, a nivel países. Entonces, el caso de una nueva economía solamente se puede dar a nivel mundial. El caso de un socialismo solamente puede ser a nivel mundial. En caso contrario, pues estamos hablando de pequeñas sociedades o pequeños intentos de nuevas sociedades que nacen dentro de la sociedad capitalista y uno de esos es China. China tiene una economía planificada. Yo creo que no la podemos, si queremos enfrascarla en si es capitalista o socialista, nunca lo vamos a hacer. Podemos entender que son pequeños intentos dentro de la sociedad capitalista para establecer una nueva sociedad. Y es una cuestión de una economía planificada. Que esta tiene contradicciones, pues ya se explicó aquí. Seguramente hay burguesía china, seguramente no hay una democracia obrera plena como se esperaría, ¿no? En China. Eso también es una realidad. Ya no se diga de Corea del Norte, ¿no? Entonces, también son cuestiones que pues llevan sus contradicciones. Entonces, tratar de enfrascarla en un punto así, pues es imposible, ¿no? O sea, de plano no se puede, porque son cuestiones que están en tránsito dentro de una economía también transitoria que es el capitalismo. Pero bueno, yo ahí lo comento, ¿no? A manera de, de complementar lo que decía Gil. Entonces, pues no sé si alguien más quiera participar ya para ir haciendo comentarios finales, ya también para ir cerrando la charla del día de hoy. Creo que deja varios temas ahí abiertos que podemos retomar para futuras charlas. Entonces, Pues sería unos pequeños elementos que ya dijeron. Desde mi punto de vista, eh, la estructura del capital, que para mí va más allá del capitalismo, o sea, es como un principio que viene desde casi desde el techo y cosas así, ¿no? Am, no hemos, como comunistas, no hemos sabido plantear una diferente economía donde, claro que ustedes lo balbucean, ¿no? Donde no me haga falta poner una tortería, yo diría, pues sí, la voy a poner, ¿no? ¿Por qué no? Porque cuando tú dices voy a poner una tortería es en un principio de lucro, ¿no? Y lo que hay que trascender son esos principios que están impuestos, yo no sé si viene de la propia naturaleza del hombre, y que hoy por hoy no se acaban de solucionar. Y como tú dices, es que la revolución tiene que ser mundial y nos va a llevar muchos años, pero en el fondo, no queremos nuestros argumentos, casi, pues no se puede. O sea, casi no nos corresponde, nuestro momento histórico no nos corresponde. Y es cuando yo digo, pues no necesariamente, es como decir, hace falta la toma del poder para cambiar. Pues por lo menos planteémoslos como duda, como acciones de otro tipo que incidan en la cosa económica concreta, porque al final el tema es, no me gusta decirlo así, el tema es un tema de propiedad, en este caso propiedad privada, pero fundamentalmente es un problema del el uso de la propiedad y es lo que creo que tenemos que por lo menos intentarlo, ¿no? Y eso se remarca en nuestras instituciones. Entonces, a ese nivel, ¿cómo podemos, con pequeñas o grandes reformas, acercarnos
al uso correcto de lo que tiene que ser la propiedad, que tiene que ser más comunitaria y estos términos. Eso es mi preocupación de fondo, ¿no? Porque pues, de vida, ¿cuánto me queda? ¿Qué? ¿10, 15 años? Y luego se lo dejo a las siguientes generaciones. Y si seguimos pensando ahí, ¿cómo vamos a construir? Esas son mis inquietudes. Gracias. Ok, pues sí, la verdad es que sí es un tema de propiedad, solamente son dos opciones, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción o la propiedad colectiva de los medios de producción y las dos tienen dos finalidades distintas, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción, su finalidad es la necesidad del capital, ¿no? Y en el caso de la propiedad colectiva de los medios de producción, pues es la de satisfacer las necesidades de la sociedad, pero no solamente es satisfacer las necesidades, sino avanzar a la sociedad comunista, a la sociedad donde pues sí ya no haya clases sociales, pero eso ya sí sería divagar, ¿no? En el caso del comunismo, ahí sí sería como proyectarte con mucha imaginación, pero en el caso del socialismo, ahí sí son reivindicaciones concretas muy prácticas, o sea, ahí sí se plantea abiertamente la colectivización, ¿no? La propiedad colectiva de los medios de producción, administrada democráticamente por la clase trabajadora. Pero bueno, yo creo que ya con esto cerramos. Gil, ¿no? Lo dejo a Gil para que cierre, ahí con los comentarios. y las- Sí, sí, gracias. Bueno, también abonando esta parte, ¿no? Es importante porque primero, el capitalismo no viene, no es una modo de producción que emerja de la naturaleza propiamente, ¿no? O sea, si acaso en el sentido de que el ser humano emerge de la naturaleza, ¿no? Pero pues la naturaleza lo mismo arrojó un feudalismo que una sociedad primitiva. A lo mejor la sociedad primitiva es lo más cercano, ¿no? A un modo de vida natural. Y eso se acabó hace ya algún tiempo. Entonces el capitalismo no es una necesidad natural, es un régimen socialmente determinado, o sea, fue producto de la historia humana. O sea, el crecimiento de las fuerzas productivas, el crecimiento de la población y la lucha de clases es lo que produjo el capitalismo. Y el capitalismo para afirmarse no lo hizo de manera natural, sino lo hizo a través de revoluciones sociales. O sea, la revolución inglesa, la revolución francesa, a lo mejor son las más conocidas. También la independencia estadounidense, la guerra de secesión, son todas revoluciones capitalistas. Nuestra reforma, ¿no? Nuestra reforma juarista es una revolución capitalista. Entonces, nuestra independencia, ¿no? O sea, no es como que el capitalismo llegó y se estableció pacífica y llanamente, no se estableció a través de revoluciones políticas sociales por la toma del poder. Tuvieron que tomar el poder del Estado, destruir el Estado feudal o absolutista e instaurar su propio Estado capitalista para que se convirtiese realmente en un modo de producción, en un régimen social. Entonces no es solamente el socialismo el que tiene que tomar el Estado, ¿no? Todo régimen social tiene que hacer algo respecto al Estado. Entonces, eso por un lado. Y otra cuestión es el socialismo. ¿Qué distingue al socialismo? El socialismo, como decía la crítica del programa de Gotha, es de Marx, es que sobre la base de que todos trabajan, aquellos capacitados para trabajar, trabajan, cada uno recibe una retribución de acuerdo al trabajo entregado. Ese es el socialismo. Un socialismo puro, si queremos, ¿no? Esa es la norma social del socialismo. Que de acuerdo al trabajo es la retribución. La norma del comunismo, el siguiente peldaño o estadio social, es que cada quien trabaja de acuerdo a su capacidad y recibe de acuerdo a sus necesidades. Es decir, la retribución no está ligada a la cantidad de trabajo, sino a la necesidad. Pero todos trabajan y todos reciben lo que necesitan de ese fondo social.
Entonces, sí hay una forma clara de saber qué es socialismo y qué es comunismo, al menos en una forma pura, ¿no? Y ya, digamos, en términos históricos, pues no hay necesariamente una norma pura, ¿no? Puede haber formas intermedias, formas mezcladas, dependiendo del sustrato histórico de cada país, de cada región. Pero el socialismo como tal, lo más cercano al socialismo puro, solo puede establecerse cuando el socialismo sea un régimen mundial, o sea, cuando los principales centros del capitalismo se hayan volcado al socialismo y buena parte del mundo, por lo menos. Pero este es un proceso histórico. Y con los procesos históricos no hay que proceder, o no debiéramos proceder en términos de sentido común necesariamente, porque no se darán por medio de una acumulación de reformas, sino por una sucesión de revoluciones nacionales o hemisféricas inclusive, es decir, por grandes regiones. No lo sabemos a plenitud, y no podemos saberlo porque pues simplemente eso es producto de la historia. O sea, 10 años antes, ¿quién hubiera podido prever la revolución cubana como se dio? Nadie. Más, un año antes, es más, a lo mejor semanas antes del 59, ¿quiénes pudieran haber previsto los sucesos de la revolución cubana? En realidad nadie. Yo creo que difícilmente el propio Fidel, ¿no? Fidel Castro, hubiera podido prever todo lo que ocurrió. A lo mejor sería la previsión más acertada, ¿no? Pero tampoco con una certeza absoluta. El mismo Lenin vio las grandes líneas de la Revolución Rusa, pero el mismo Lenin no podía haber previsto todos los sucesos, incluso días antes de la Revolución de Octubre. Por eso es difícil aventurar, ¿no? O sea, podemos hablar y necesariamente hablamos en términos históricos de la ciencia del materialismo histórico, porque nos dan las grandes líneas, pero para manejarnos en el torrente de la lucha de clases, hay que sentir la lucha de clases, hay que sentir el flujo histórico, hay que, digamos, estar en la jugada. Y eso es el propósito de la formación de organizaciones comunistas y socialistas. Porque si suplantamos la revolución o la necesidad de la revolución por reformas o estadios, pues estamos, digamos, inmersos en un proceso, no en el proceso histórico, sino estamos inmersos en el sentido común, ¿no? O sea, que es otra cosa. Entonces, por eso se necesita el materialismo histórico. Esa es la necesidad del, de una conjunción del materialismo histórico y el pulso, ¿no? De los eventos políticos, sociales, el estudio de la economía política, el estudio del capital y el estudio de la historia del propio capitalismo y de las sociedades presentes. Y la guerra civil rusa nos deja un poco de esto, ¿no? O sea, cómo moverse a través de este torrente histórico, ¿no? Con el materialismo histórico. O sea, Lenin, los bolcheviques y el conjunto del proletariado tuvieron al materialismo histórico como la guía de la diplomacia, del aparato militar y de la lucha ideológica en el marco de la guerra civil. O sea, eso es también algo importante. O sea, no estuvieron como a ciegas ni a tontas y locas, sino que estuvieron enfocando ese esfuerzo, digamos, también no usando solo el materialismo histórico, ¿no? O sea, lo que decía también Lenin es que el esfuerzo militar requiere profesionales del ejército, ¿no? De la milicia, o sea, gente que sabe manejar las armas, ¿no? Eso no te lo da el materialismo histórico. O por ejemplo, la ciencia de la producción, ¿no? O sea, poner en marcha una fábrica no te lo da el materialismo histórico. O por ejemplo, los saberes de la diplomacia, si no tenías los tratados secretos del zar, pues no te los podías inventar. Pero el materialismo histórico lo que sí te da es la guía, o sea, la guía de lo que está pasando, como hacia dónde está la flecha del socialismo.
Y eso precisamente, o sea, la caducidad del capitalismo y la necesidad del socialismo es lo que proporciona el materialismo histórico. Y esa era la gran guía o el leitmotiv, ¿no? Como dicen, del proletariado y sus dirigentes. Pero bueno, ya con esa reflexión yo creo que ya lo dejaría ahí y pues muchas gracias a todos. Nada más un detalle, que es con lo que me quedo. Hablaste del torrente de la lucha de clases. Yo creo que ese elemento hay que estudiarlo muy en serio, si no, no vamos a entender nada. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, compañeros, pues yo creo que ya con esto ya terminamos. Llevamos 1 hora 20 de charla. Dejamos ahí el pendiente algunos temas, según yo creo que para futuras charlas sobre la Revolución Rusa, pues son bastantes, ¿no? Temas que estamos tratando de tocar poco a poco. Yo creo que con esto nos despedimos. Recordar a todos los compañeros que nos siguen en Facebook, pues que nos apoyen dándole like al video, comentando. También ahí está la caja de comentarios. Ayuden a compartir toda esa interacción, ayuda bastante. Y también recordarles que pues ahí están los videos en nuestro canal de YouTube, Morena Socialista. También ahí estamos en nuestro canal de YouTube. Pasen, suscríbanse al canal, denle me gusta a los videos, comenten también, compartan todo este contenido, es muy interesante. Y pues aquí tenemos directamente el Facebook de Morena Socialista. Les decía que ya muchos de estos videos nos están ahorita eliminando el Facebook, pero pues ahí está nuestra página de respaldo. Son charlas que nos parecen muy importantes, tocar varios temas. Entonces, pues aquí estamos todos los martes a las 8:30 de la noche en nuestras redes sociales. Pues buenas noches a todos y saludos. Buenas noches.